Shalom, hermanos. Este es el espacio de los obreros israelitas de la Gran Piedra de Molino, 11ª hora en la Ciudad de México. Primero, toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, que es el nombre del verdadero Dios Todopoderoso, y de su Hijo, Yahweh Shai. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino, y un saludo a nuestros hermanos del campo de Los Ángeles, California, en español por sus enseñanzas. El video de hoy va a ser muy corto, nada más es un complemento, es un testimonio de la primera vez en el campo, de la primera vez en las calles, en el campo de 11ª hora de la Ciudad de México. La intención nada más es dar una breve, pero yo creo que importa un testimonio de cuáles son las experiencias, sobre todo para los que todavía no salen a las calles o que ya salieron y tienen alguna dificultad. Y pues esto el espíritu te tiene que mover, y el espíritu te tiene que ayudar no solamente a tener confianza, a tener fe, a tener valor en salir a las calles, sino también te tiene que ayudar a lo complementario. Y eso es exactamente lo que quiero platicar el día de hoy muy brevemente, porque la intención nada más es dar una retroalimentación de lo que yo estuve viviendo en las calles la semana pasada, en la primera vez que se abrió el campo. Ahora ya voy a estar saliendo cada semana, pero sí considero importante porque eran de las cosas que se me habían dificultado, eran las cosas que yo había estado poniendo como tarea para cumplir antes de salir a las calles, y ahora lo quiero compartir. Entonces es muy breve. Entonces, primero el aspecto del testimonio, de lo que vi allá. Bueno, entonces, la primera cosa que quiero comentar es que no es lo mismo manejar la Biblia aquí, estando en tu casa, en tu mesa, el manejo de la Biblia estando de pie y teniendo que estar buscando las escrituras. No es fácil. Yo creí que iba a ser más natural, más fácil, pero no fue así. Entonces el consejo aquí es que hay que acostumbrarse a que en tu Biblia específica tú sepas exactamente el orden en el que están todos tus libros, para que vayas de un lado a otro, para atrás y para adelante, y más o menos los versículos. Entonces es importante acostumbrarse a estar de pie y al mismo tiempo estar manejando la Biblia de un lado para otro. Eso tiene que ser una práctica, digamos, hasta como de entrenamiento. Los que van a hablar en público, pues tienen que acostumbrarse a hablar en público. Puedes grabar un video y después escucharlo, a ver cómo te oyes, porque a veces la tonalidad de la voz es muy importante. Así que eso me sorprendió. La segunda cosa es que sí, mínimo debes tener algo en que apoyarte. Yo llevaba un banquito de madera, donde puse las 3 Biblias que llevaba. La razón que llevaba yo las 3 Biblias era porque era esta la Biblia del oso, la que ocupo, digamos, para... Esta es la verdaderamente de trabajo. En esta versión de la Biblia del oso no vienen los apócrifos. Yo desde que la compré tenía la intención de que fuera como la que manejan nuestros hermanos en el campo de Los Ángeles, la verde, la de Mestiza Express, pero no fue. Está bonita porque en lugar de que esté en 2 columnas, está digamos, como si hubiera sido impresa en Word. Todo está de corrido y entonces es muy fácil localizar cada capítulo, pero pues eso depende de la Biblia que tengas. La 2, la que tuve ahí, y por eso es importante tener la mesa, porque ni modo de que no vas a tener las Biblias en el suelo, sobre todo cuando estás tú solo. Pues las cosas que te rodean pues tienen que ser tu ayuda. Ya cuando el campo tiene más personas, pues ya le puedes decir: cuídame esto, pásame aquello, acércame esto, etcétera, ¿no? Entonces la segunda Biblia fue la Biblia la que sí trae el apócrifo. Es la misma versión que la que tienen nuestros hermanos en el campo de Los Ángeles, la verde, la de Mestiza Express, pero esta se llama versión facsímil. Lo único que hay que tener cuidado es que esta versión facsímil, yo también lo tuve que aprender sobre la marcha. Versión facsímil significa que está en el español anciano. Entonces, sí se puede leer, pero a veces no con tanta rapidez. Es mi lengua materna de esclavitud, el español, y aún así yo batallo para ciertas palabras, porque está escrito hay letras que estaban cambiadas en el español antiguo. Entonces nada más es cosa de acostumbrarse, tampoco no es un gran problema.
Aquí en México definitivamente no se puede conseguir la de Mestiza Express. Esta la compré en eBay, salió muy cara, pero es la versión facsímil. Entonces esta también puedo, ahí está la referencia. Entonces esta, por ejemplo, la ocupé para cuando leí el libro de Cuarto de Esdras. Bueno, y finalmente pues la otra, la que, digamos, la más, para no ofender porque es la palabra de Yahweh, pero es la que ha sido modificada o es la que ha sido más afectada por los concilios del Vaticano. Pero por ejemplo aquí sí está el libro de Sirácides o el de Eclesiástico. Entonces, y esta también la tengo ahí a la mano, porque nunca falta el chillón que dice, no, es que tu Biblia no sé qué. Entonces tú sacas esta, la que ellos conocen supuestamente, porque ni siquiera la conocen. Pero por ejemplo en México esta es la que más se utiliza. Entonces por eso tener tres a mí me ha funcionado. Además son las únicas tres que tengo. Pero sí, entonces esas las tengo sobre este banquito, porque puedes estar intercambiando una con otra. Después, los cartelones. Yo en esta ocasión nada más llevaba dos. Ahí en donde estaba yo, en las calles donde, pues casualmente, la pared tiene una inclinación como de unos 30 grados. Entonces fácilmente se recarga el letrero y ahí se queda. Entonces no tuve necesidad de estarlo poniendo o de hacer este caballete en forma de A abierta, lo que te facilite a ti. Hay que ver cómo lo tienen, por ejemplo, nuestros hermanos en el campo de Los Ángeles, que le ponen dos bisagras y entonces de un lado está mostrando el letrero grande. Un truco que puedes hacer es pegas dos letreros, uno de un lado y el otro de otro, y entonces giras el caballete en un momento dado o lo regresas para mostrar uno o el otro. Entonces eso es muy importante. Bueno, y sobre todo pues cuando estás solo, pues al principio, como yo lo estoy ahora, yo espero que Yahweh me mande pronto gente a ayudar y que ampliemos este campo. Bueno, la otra cosa muy importante es la cámara. Mi cámara, la que tengo a la mano, pues pude haber ocupado el teléfono, pero el teléfono a veces es un problema porque como está activo, es el teléfono, digamos, el que está en uso. A veces no falta el mensaje que llega o a veces la llamada que interrumpe. Entonces, si tienes una cámara convencional, se las voy a enseñar. Entonces no tiene nada del otro mundo, es muy sencilla. Es una camarita, pues ya está viejita. Era de estas de las de disco duro. Almacena en el disco duro, es JVC, no tiene ninguna gracia. Entonces, como estaba yo solo, pues aquí en México no puedes dejarla en un tripié, porque nunca falta el idiota que la va a patear. Ahí pasaron desde personas caminando, con niños, con bolsas, los que pasaron con el diablito, con sus puertas y tarimas y quién sabe qué pasó. Pasó hasta el burrito, que ustedes lo vieron. Pasa la gente en bicicleta. Entonces, si tienes un tripié, es un riesgo. Entonces, hay que ingeniárselas. Entonces, en la calle donde yo estoy colocado, sí puedo dejar mi camioneta al pie de la calle, digamos en la banqueta. Y entonces tuve que ingeniármelas de cómo sostener la cámara. Entonces, con tripié no es opción. Entonces, como esta es una camioneta vieja pick-up, la primera opción que pensé fue poner el tripié, pero encima de la caja, de la batea o la cajuela. Pero tampoco es opción porque ya noté que el viento si le pega. Bueno, en fin, hice varias pruebas. Total que lo que decidí hacer, y se los comparto porque pues no tiene gracia, nada más hay que pedirle a Yahweh Shai un poco de ingenio. Hice esta base, que no tiene nada de gracia, es con un gancho de ropa. Nada más lo único que hice fue hacer que la cámara cupiera aquí para poderla montar así. Entonces lo único que hago es nada más montar la cámara. Por supuesto, pues esta me faltó abrirla porque esta pues siempre se queda abierta para que uno pueda ver. Entonces simplemente le haces, no tiene nada de gracia y no hay que ser ingeniero ni nada. Simplemente queda como una caja y entonces estos dos ganchos los colgué en el cristal. En el cristal de la camioneta, así. Entonces con estos ganchos queda así y entonces la cámara ya queda viéndome.
tiene una gran ventaja esta que tenga la pantalla así, porque yo siempre estoy viendo que no me salga yo de cuadro. Y pues sí, a veces me tengo que acercar a ver si todavía sigue grabando o no. Pero es muy útil. Entonces, el asunto es que uno está segura adentro del auto, queda colgada sobre el cristal, no se mueve, porque pues el coche no se va a mover, queda grabando constantemente, puedes ver en la pantalla que no te salgas de cuadro o que siga grabando, que tengas ahí el indicador de recording. Entonces esas son ventajas. La desventaja es que al tenerla adentro, la cámara, pues no hay audio. El audio se escucha muy, muy lejos, porque se supone que está el cristal hasta arriba y entonces se pierde el audio. Para compensar eso, hay un truco muy sencillo, tampoco no tiene que hacer gran ciencia, pero se los voy a compartir. Entonces, este es el micrófono que traje aquí en la solapa. Entonces, este ganchito negro que ven aquí, pues nada más es de una extensión del teléfono, eso no tiene gracia. Estos son unos audífonos que no son originales de la mugrosa marca edomita Apple, pero así, simplemente le cortas los auriculares. Eso no interesa. Lo único que interesa es esta parte, la parte que tiene el simbolito del micrófono con el aumentar volumen o disminuir volumen. Esta es la parte importante, que se quede el micrófono. Entonces lo único que hice fue atorarle esta porquería aquí para que pueda uno agarrarlo a la camisa y ya. Y el otro extremo, el del audio, va a otro teléfono, que es muy sencillo. Y entonces el audio se graba aparte con la aplicación de grabación. Yo tengo un mugroso iPhone 4, no necesitas gran cosa tampoco. Entonces simplemente tú te colocas el micrófono aquí, la otra punta pues la colocas al iPhone, pones la aplicación a que empiece a grabar el audio, entonces como si estuvieras grabando el audio por aparte. Entonces ahí viene, digamos, ahora la tercera cosa, que es la parte técnica. La parte técnica pues es, sí debes tener un conocimiento básico de ciertas aplicaciones de edición del audio y de edición de video. Yo había pensado en decir cuál es el software específico que estoy ocupando, pero después me quedé pensando que es darle información extra a los demonios que andan rondándonos. Entonces, de por sí los programas que yo tengo no son gratuitos, no son muy sofisticados, y la verdad es que estoy batallando un poco, pero finalmente sí se puede, porque el asunto es que el archivo de video que saca esta cámara es de los .avi y queda con un sonido muy deficiente. Entonces lo primero que tengo que hacer es utilizar el software de video para quitarle el audio a la grabación de video. El audio no me sirve. Entonces, así, aparte de que lo cambias a un formato como puede ser el Windows Media Audio, también lo reduces de tamaño para que suba más rápido al canal de YouTube, por ejemplo. Entonces esa es la primera pasada. De tu archivo original, del archivo original que tenía un sonido deficiente, le quité el sonido. Y ahora, del archivo que se grabó en el iPhone aparte, con el micrófono, ese archivo lo vas a tener que pegar a ese video sin audio, de tal modo que lo integras. Entonces un truco fácil pues es, o laborioso, es que tienes que estar viendo dónde coincide el audio con el video. Se te puede desfasar por 1 o 2 segundos, entonces por eso hay que tener cierta habilidad para recortarlo eficientemente. Entonces no es la gran cosa, hay software que es mucho más fácil de manejar, mucho más amigable. Yo lo que te sugiero es que si alguien quiere saber el software que yo ocupo, pues se los puedo compartir a través del correo electrónico. Nada más que te digo que no se los quiero mencionar aquí, porque no vaya a ser causa de que el diablo sepa exactamente qué software estamos ocupando y sea más fácil atacar ese tipo de archivos. Así que también reconozco que el software que estoy ocupando no es el más eficiente ni el más profesional, porque sí me pone a batallar un poco en el momento de hacer la edición del archivo. Pero ya finalmente juntas el
el archivo del audio del iPhone con el archivo de la cámara que le quitaste el sonido, ya quedan empatados en un solo archivo, se codifica y es el video que ya sale. Entonces ese es el que ya cortas. Por ejemplo, esta cámara, ella solita cada hora corta el archivo. Entonces por eso esta cámara iba a durar 4 horas, nada más que también la pila ahí en el último archivo falló. Y la otra recomendación pues es que siempre debes llevar 2 cámaras, siempre. Entonces yo en este caso ocupé ya mi celular porque ya yo sabía que faltaba poco de lo que había yo planeado. Por el espíritu de Yahawa, sí alcanzó la pila, sí salió bien, porque yo no llevaba un montaje, ahora lo voy a hacer con el montaje con este gancho para... Hice varios, hice para una camarita que es un poco más larga, hice un gancho para una camarita que es un poco más corta, porque todas se cuelgan al cristal de la camioneta, pero no había yo hecho uno para el iPhone. Entonces lo voy a hacer. Entonces lo que tuve que hacer con el iPhone fue prácticamente con el cristal de la camioneta, atrapar el teléfono y que se quedara ahí fijo. Entonces ya hice lo mismo. La grabación del audio se seguía grabando a través del micrófono que ya les enseñé. El audio del iPhone fue un poco mejor, pero tampoco no era de la misma calidad, por lo tanto hice lo mismo. Saqué el video del iPhone, le quité el audio, le pegué el audio del otro iPhone y así es como se editó. Bueno, estoy seguro de que hay muchos hermanos que saben muchas cosas más técnicas que yo, que tendrán programas mucho más sofisticados o mucho más fáciles, pero yo estoy compartiendo la experiencia porque ni tengo los mejores programas, ni tengo la mejor computadora, porque mi computadora ya tiene como 5 años. Sí tiene Windows 10, pero ya está viejita. Luego se nota porque se sienta. Pero ahí está, por el espíritu de Yahawa y Yahawa Shai, como nada más la dedico para estas cosas, funciona y funciona bien. Entonces, ni tengo dinero, ni voy a andar gastando ahorita para otras cosas porque es suficiente. Luego, la otra experiencia, digamos, ahora sí ya la humana, pues sí, depende de la circunstancia donde te encuentres, pero yo ahí en particular, yo estacioné mi camioneta en el lugar que ya había yo visitado previamente, porque tenía yo 3 lugares alternativos. Eso es lo que les recomiendo. Ustedes tienen que ubicar su plaza donde pase mucha gente, donde estén tranquilos, porque por ejemplo el lugar que seleccioné ahorita tiene que ser que no haya un comercio, que no estés estorbando y que no te estén interrumpiendo, porque una vez iniciada el video para dar la explicación y para salir a las calles a profetizar, pues entonces ya no te tienen que interrumpir, porque es una lata, sobre todo si estás tú solo. Pues mientras más interrupciones haya, más trabajo te va a costar a la hora de que hagas la edición. Entonces, previamente deberías ir a seleccionar el lugar a donde vas a ir. Ve tranquilamente, estate ahí 15, 20 minutos, 30 minutos viendo cuál es el movimiento, qué tantos coches pasan, si pasa la policía, qué tanto ruido hay, el número de gente que hay, etc. Entonces tú tienes que sentirte a gusto con ese lugar. Yahawa te va a ayudar para decirte, este es el lugar. Yo tenía un lugar alternativo porque había que tener un lugar alternativo, sobre todo era la primera vez y no sabía cómo se iba a comportar el lugar. Gracias a Yahawa todo salió bien y ahí voy a seguir. La primera vez pues es importante saber cómo vas a acomodar tus cosas también, dónde las vas a acomodar para que las cosas queden libres, no las estés moviendo demasiado. Yo tuve que ajustar ahí un poco porque no me había quedado bien al centro, tuve que hacer un poco a la izquierda, etcétera. Me quedó incluso la cámara un poco hacia arriba, la próxima vez la voy a inclinar un poco más para abajo porque quedó mucho cielo y quedé yo medio cortado. Eso es lo de menos, lo iré ajustando poco a poco, pero son cosas que tú tienes que ir viendo. Entonces llegué al lugar. Simplemente preparé todo lo que iba yo a poner, qué es lo que vas a bajar, 1, 2 o 3, en qué lugar lo vas a poner cada uno. Eso hay que pensarlo desde antes, cómo lo vas a bajar para que sea rápido.
En menos de un minuto tienes que haber instalado las cosas, donde puse el banco, puse las 3 Biblias encima, donde puse los 2 letreros, donde me iba a parar yo, el lugar donde coloqué la cámara encima del cristal de la camioneta, la encendí el audio, ajusté nada más digamos el centro del cuadro donde iba a salir el video, me puse la túnica. Aquí en México ya vieron que fue una que yo mandé a hacer justamente en Oaxaca. Aquí es más común en México ocupar esas túnicas, aunque la gente no la ocupa de la vida cotidiana, pero pues a nadie le causa extrañeza, así que bueno, pues, vístete como puedas. Ese día hubo algo de viento. Voy a probar salir con el paliacate, porque estarse distrayendo de que te estás acomodando el cabello, eso no sirve, hay que eliminarlo. O te cortas el cabello, que es lo que voy a hacer yo, o te pones un paliacate para que no te estés distrayendo. Luego tengo dos lentes. Estos son los que ocupo regularmente para la computadora, tienen una graduación. Los que ocupé allá pues son los que ocupo regularmente para la calle, para salir, para lo que sea. Y esos pues tienen bueno, como se llame, que con la luz solar se vuelven un poco más oscuros. Pues así, espero que haya quedado bien. Pues es para que tú te sientas confortable a la hora de que estás leyendo. Yo sin los lentes no veo bien, así que pues hay que ocupar los lentes, ¿no? Y al principio, digamos en los primeros 2 o 3 minutos, estaba yo nervioso porque pues uno no sabe qué esperar. Antes de abrir el campo hay que encomendarse a Yahweh, tranquilizarse, saber que uno pues ya sabes de lo que vas a tratar, el tema que quieres tratar ese día. Entonces hay que estar tranquilos y teniendo toda la seguridad de que Yahweh está ahí. Yo se los puedo decir, sí, yo había preparado ciertas cosas, pero salió mejor el espíritu, me fue guiando. Hay cosas que mejorar, sí, y agradezco, por cierto, la retroalimentación que ya me han dado en el comentario. Gracias, lo aprecio mucho. Sí es cierto que a veces por la emoción o lo que sea, pues hay que leer primero el versículo de la Biblia y después comentas lo que se te dé la gana. Pero a mí a veces por la emoción, al mismo tiempo de que estaba yo leyendo ciertas cosas, yo agregaba otras. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que queremos es reflejar que primero es la palabra y después que hable el espíritu a como vaya esa idea, a como salga. Porque tampoco no nos vamos a detener, pero sí hay que tener esa mecánica de respeto. Primero se lee la escritura tal cual está en la Biblia y después ya comentas lo que sea, lo que salga del espíritu. Entonces eso es muy, muy importante. Yo lo tengo que practicar un poco. Después yo prácticamente hice 2 pausas, como tenía yo que hacer alguna referencia, sobre todo por el audio y que coincidiera con el video, pues me detenía un momento, hacía una pausa de silencio y después decía la palabra pausa, para que supiera yo cómo empatar el audio con el video. Eso pues te puede servir de referencia o no. Yo traté de no interrumpirme. Esas pausas fueron como de 1 o 2 minutos y nada más era porque había ciertas cosas que tenía yo que resolver en el teléfono y no quería yo que salieran como parte de la lección. Lo ideal es que tomes el tiempo y que no se interrumpiera, pero pues sabemos que prácticamente es imposible desconectarse del mundo o de las obligaciones del mundo. Yahweh lo sabe, estamos en esclavitud, hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Entonces pues también saber dónde te colocaste los celulares, saber qué es lo que estás haciendo. Yo por ejemplo hubo 2 veces que comprobé que el iPhone que tenía yo con el micrófono estuviera todavía funcionando, porque de qué sirve que salgas a la lección si la lección no la puedes subir en el video. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Nada más es para recordarlo. La otra es, yo creí que sí iba a poder sostener todas las 3 o 4 horas que duró el campo abierto sin agua. Entonces sí lo pude hacer sin agua, pero sí hubo un momento donde sí necesitaba yo un poco de
de líquido para refrescar la garganta y para que saliera la voz. Entonces sí es recomendable que te lleves una botella de agua, siquiera para refrescar de vez en cuando. Pues eso, Yahweh sabe que lo estamos haciendo con la mejor intención. Y lo que sí, pues es que hay que mantener un tono de voz fuerte para que llame la atención de las personas. Y todo lo demás prácticamente, estas son las cosas, digamos, de acomodar cosas, de la logística y ya. Todo lo demás es del espíritu. Hay que leer fuerte, hay que, quien se detenga a preguntarle, le contestas en ese momento. Y todos los demás consejos que hemos visto de nuestros hermanos en los otros campos, eso hay que aprenderlo. Pero ya a la hora de que uno está ahí en el campo en vivo, entonces hay que tratar de acordarse y hacerlo lo mejor posible. Déjenme nada más pensar si tengo alguna otra cosa del campo. Ser muy claros cuando ya vas a terminar, ser corteses con la gente. Habrá gente, hasta ahora no me salió nadie que fuera necio, pues habrá que o ignorarlo y seguir en el tema que uno está, que el espíritu no se detenga, no se interrumpa por ningún diablo necio. Pero pues también a quien haya que contestarle, pues contestarle de una forma cortés. Ya sé cuál. Hubo un momento en el que pasaron muchos niños, porque supongo que cerca hay una escuela. Entonces, pues también ahí tratar de dar un consejo. Los niños son niños, aunque ya han vivido varias veces, pues los niños son niños. Y entonces pues también hay que tratar de ser consistentes. Si vas a decir algo fuerte enfrente de los niños, pues ten cuidado. Y si no, pues simplemente dales un consejo, como de que se porten bien, o haz referencia a la escritura que estás haciendo, manejada al nivel de niño. Entonces eso a mí me llamó la atención, porque hubo un momento en el que pasaron muchos niños. Entonces pues ni modo de que estuviera yo ahí, todos se van a ir al diablo y van a ser destruidos. Pues no, hay que, si bien es cierto, los que no escuchen la palabra de Yahweh van a ser juzgados, pero pues también al nivel de los niños, pues hay que, los niños son niños, y los niños son, aunque ya han vivido varias veces, pues son una criatura de Yahweh inocente, y hay que tratarlas con dignidad. Fuera de eso, todo estuvo bien. Hay que, nada más al principio es cuando uno se pone nervioso. Ya que estás ahí arriba, ya hay que seguirse. Cuando yo me ponía verdaderamente nervioso, sobre todo al principio, pues mi concentración se fijó en el cuadrito de la pantalla de la cámara, y eso me ayudó a concentrarme, a fijar el punto. Entonces estaba yo leyendo la Biblia y estaba yo al principio nervioso, y entonces lo que decía es: no te concentres en las personas que están pasando, o no te desvíes, concéntrate en lo que estás leyendo, y si algo tienes que ver, ve el cuadrito de la pantalla para que veas cómo te estás concentrando. Entonces salir a las calles, pues nada más hay que dejarle a Yahweh y a Yahweh Shai, a su espíritu, que te muevan. No pasa nada. Si Yahweh está contigo, no pasa nada. Hay que concentrarse en las escrituras, porque, como siempre, esto no tiene que ser tomado personal. Nosotros es una obligación salir a las calles y dar genéricamente el aviso a nuestra gente. El que escuchó, escuchó, y el que no escuchó, no escuchó. Pero fuera de eso, no te enganches a una pelea. Si alguien se pone muy impertinente, pues tratar de seguir con la lectura, pero nada más. Entonces, hasta ahí la experiencia, y yo creo que cada vez se va a ir perfeccionando. Entonces espero que con esto, espero que no haya sido muy largo y que no haya sido muy tedioso, pero fue mi experiencia, es mi testimonio. Estoy muy contento porque veo reflejado el espíritu de Yahweh y Yahweh Shai. Yo en otras circunstancias no me hubiera yo atrevido a salir a las calles a hacer esto, pero ahora, ya que salí la primera vez, ya me siento confiado. Y no descarto también eventualmente buscar un lugar todavía más concurrido. Nada más que ahorita al principio pues hay que ganar un poco de experiencia, hay que ver cómo contestarle a las personas. Este lugar que seleccioné no está mal, podía estar mejor. Mi plan es que eventualmente, conforme pasen las semanas, que esperemos que no sean muchas, a cómo andan las cosas ahorita en Corea, con Rusia y con China, esperemos que no falte mucho, pero
Las semanas que falten voy a aprovecharlas para ganar experiencia y voy a buscar plazas más concurridas de una vez, porque la palabra de Yahweh tiene que ser sacada sí o sí, y estos isacaritas tienen que entender que son los últimos tiempos. Así que era todo. Nada más espero que haya servido estos consejos, pues muy sencillos. Yo sé que hay muchas personas que pueden tener muchas mejores ideas que yo, o que tienen mucho software mejor que yo. Simplemente es el testimonio de cómo me fue a mí en la primera vez en las calles, y ya de aquí en adelante pues vamos a salir sí o sí, porque Yahweh ya puso los medios, ya me enseñó lo que había que enseñarme de que no está tan mal, y Él está conmigo, así que a salir. Hay un dicho aquí en México, a mí me gusta porque refleja exactamente lo que está pasando, y con eso termino. Trabajo es meterse al agua, después aunque se te mojen los calzones. Y eso significa que trabajo era salir la primera vez, la demás ya estuvo, porque sabes que Yahweh y Yahweh Shai están contigo. Así que hasta aquí, hermanos. Shalom.